Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos a irnos al libro de Samuel, capítulo 17, para aquellos que nos acompañan. En este tiempo hemos retomado una visión de cómo animarnos para lo que será este segundo trimestre. Estamos comenzando el segundo trimestre de este año. Estamos iniciando un proyecto de terminar bien lo que se comenzó. A veces comenzamos muy bien, pero en el pasar de los días nos vamos desalentando, vamos pidiendo ya canoa para salir a vacaciones en mitad de año, o así en el segundo semestre estamos pidiendo ya que se acabe el año. No, nosotros siempre estamos, cada vez que se nos da la oportunidad de reiniciar, de comenzar, hacerlo con la mejor intencionalidad. Hace 8 días estábamos planteando la visión de 2 de Samuel 23, para quienes no nos acompañaron, para que lo tengan en cuenta, cómo debemos asumir la defensa de nuestros pequeños campos de lentejas, decíamos. Cada uno de nosotros, Dios le ha entregado un pequeño campo, puede ser pequeño, algunos, muchas veces Dios en su misericordia y gracia, conociendo su capacidad, ha entregado mucho más, y cada uno de nosotros tiene que ser responsable de defenderlo. Hay muchas cosas que amenazan a aquellas cosas que Dios nos ha dado, que nos ha entregado, y de alguna forma tendremos nosotros que pararnos y decir, como hace 8 días lo planteábamos, hasta aquí. No vamos a permitir que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos se trunquen por aquellos problemas normales que la vida tiene. Muy bien, voy a iniciar este tema del día de hoy, continuando, retomando un poquito lo de la semana pasada, exponiendo algunas de las cosas que las personas dicen acerca de las iglesias cristianas. No necesariamente usted, porque es partícipe de una o de alguna manera, al menos hoy usted está aquí por alguna iniciativa, ya sea de invitación o personal, pero la mayoría de la gente, cuando no asiste a una iglesia cristiana, tiene algunas ideas de lo que son las iglesias cristianas. No siempre esas apreciaciones son exactas o correctas. Una de ellas, por ejemplo, es que a las iglesias cristianas va gente perfecta para adorar a Dios, un Dios perfecto, el cual se siente tan agradado de ser adorado por gente tan perfecta. Es una conclusión básica, ¿no? La gente piensa a veces, la iglesia es un lugar de gente perfecta que adoran a un Dios perfecto, que se siente agradado de tener tanta gente perfecta adorándole. Y eso no es cierto, eso no es verdad. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. El Dios al que adoramos es el único que es perfecto. Nosotros somos personas en proceso de transformación y cambio. Y obviamente, como cualquiera, somos igualmente pecadores. Cuando nosotros pretendemos mostrar una imagen diferente a esta, es cuando la gente entonces se decepciona. Porque si decimos que somos gente perfecta, que hacemos todas las cosas correctamente, y llegamos en alguna situación o circunstancia de la vida a actuar no consecuentemente, es ahí donde la gente pierde su confianza o su fe acerca de Dios y obviamente de lo que es la iglesia. La iglesia no es un lugar de gente perfecta, es un lugar de gente que se esfuerza cada día porque la obra de perfección que Dios comenzó pueda continuar hasta que sea terminada. Y eso sucederá en la presencia de Dios con la muerte o el arrebatamiento. Y esto nos lleva a que la gente también entonces ve muchas veces a la iglesia como una farsante. Los miembros de las iglesias no siempre son consecuentes en su testimonio, así que si dicen una cosa y hacen otra, la verdad es que son farsantes, mentirosos, son engañadores, son simplemente gente piadosa, con una imagen de piedad fin de semana, pero el resto de la semana actúan como si no conocieran o no vivieran lo que enseñan. Así que todas estas imágenes que a veces tenemos que irla clarificando. Nosotros somos personas que efectivamente entendemos que la base del desarrollo y la esencia de la vida es espiritual, que todo depende de lo espiritual, que nosotros, aunque tenemos muchas cosas desde el punto de vista material, emocional, físico, relacional, social, todo eso tiene una plataforma que lo sostiene, que es la parte espiritual. Así que aunque es importante, no es todo lo que normalmente nosotros nos enfocamos a desarrollar, tiene que ser integral. Básicamente, si yo pudiese definir qué somos, pensaría en un grupo de personas
que hemos experimentado el perdón de Dios de nuestros pecados, aún constante y continuamente lo estamos experimentando, y que estamos inmensamente agradecidos, eternamente agradecidos por lo que Dios hizo con nosotros, y que de alguna forma lo poco o mucho que Dios nos haya permitido tener, lo queremos brindar a su servicio. Eso es lo que básicamente somos nosotros como cristianos y que conformamos las iglesias cristianas. Esto en aras de que entendamos realmente que somos personas comunes y corrientes, y eso implica que de alguna forma tenemos las mismas problemáticas, las mismas necesidades de cualquier persona que no asiste a una iglesia o que no tiene una relación personal con Cristo. La ventaja es que nosotros lo conocemos, y aún siendo pecadores, redimidos, perdonados, aún siendo personas en proceso de transformación, siendo débiles pero recibiendo poder de Dios para fortalecernos, aquí estamos siendo conscientes de todo eso. Esto me lleva a ir hilando entonces con el tema anterior. Dios está interesado simplemente en la gente que reconoce su limitación o su debilidad para llevarlos a la experiencia de una vida sobrenatural. Dios está buscando eso, personas que reconocen su limitación para llevarlos a una vida de experiencia sobrenatural. Porque obviamente quien cree, quien a sí mismo considera que es una persona producto terminado, que tiene todo lo que una persona podría anhelar, ambicionar y desear, pues obviamente no va a recurrir a Dios porque no tiene necesidad de hacerlo. Nosotros entendemos que así mucho o poco Dios nos haya dado, que nos haya permitido invertir de lo que nos ha dado, que nos haya permitido desarrollarnos en aquello que Dios nos ha dado, aún seguimos siendo personas tremendamente necesitadas, tremendamente débiles, que lo único que nos fortalece para seguir adelante hasta el final es el poder de Dios. Entonces vamos a hablar hoy, ya entrando en el tema, y el título que le he dado a este tema del día de hoy es que ser débiles no significa ser cobardes. Porque muchas veces nosotros pensamos que reconocer debilidad es admitir cobardía. Y son dos cosas que no se conjugan. Hace 8 días, cuando hablábamos de Sama, cuando hablábamos de este hombre que cuando se presenta la situación de invasión de los filisteos a su tierra y todos los demás atemorizados huyen, este hombre determina quedarse y defender lo que es suyo. Obviamente estábamos hablando de que es un hombre, y ante una amenaza de invasión, que seguramente serían muchos los que vendrían en ese plan, está en desventaja. Es una persona que no está preparada para afrontar una confrontación al nivel que se plantea. Y eso implica debilidad, eso implica de alguna manera fragilidad. Humanamente hablando, podríamos decir que tiene la batalla perdida aún antes de comenzarla. Pero este hombre débil, al final, cuando terminamos nuestro estudio, nos dimos cuenta que resultó vencedor de esa confrontación, que lo que aparentemente era débil e insuficiente, con el poder y el respaldo de Dios se convirtió en suficiente. La parte que leíamos dice, y Dios dio una gran victoria. No tenemos el número específico de personas que invadieron, no tenemos el número específico de personas que enfrentaron a Sama, pero lo que sí sabemos es que no fueron pocos, porque Dios dio una gran victoria. Así que encontramos un único hombre, que estuvo dispuesto a defender lo suyo, y aunque era débil, aunque era limitado, no necesariamente eso quería decir que fuera cobarde. Al contrario, lo que manifestó Sama por encima de cualquier otra cosa es valentía. Y la valentía es algo que Dios está pidiendo al cristiano que desarrolle en su vida. Si usted mira, la Biblia habla siempre de hombres que fueron valientes. No necesariamente eran los prototipos, el plus de la sociedad en su momento. Eran personas débiles, con flaquezas, con limitaciones, pero fueron personas que desarrollaron en su interior valentía. A veces nosotros no alcanzamos a ver lo que en el interior de cada persona haya. Me imagino que los filisteos, cuando vieron a Sama, vieron a un pobre hombre que había sido abandonado y que seguramente rápidamente caería dentro de su invasión. Pero se encontraron al contrario, que aunque era un hombre, aunque estaba en desventaja, aunque era frágil, aunque era débil, terminó siendo el vencedor. Porque no siempre debilidad es sinónimo a cobardía.
El ser, el reconocer, el aceptar que somos débiles, no necesariamente nos determina como cobardes. Miremos en la Biblia, no se salga usted de 1 Samuel 17, yo voy a leer algo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Pablo está hablando allí y dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y luego en el versículo 10 dice él, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje lo he tomado porque aquí está la esencia de lo que estamos diciendo. Ser débil no significa ser cobarde. En un momento determinado estar en una situación de desventaja no significa que tenemos que actuar cobardemente. La mayoría de los que estaban en la ciudad conjuntamente con Sama, la mayoría se vieron en desventaja, débiles, y cobardemente huyeron a esconderse. Pero un hombre que siendo débil, que estando en desventaja y habiendo sido abandonado, permaneció. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo. A veces en el mundo pretendemos ocultar las debilidades. Y lo que la Biblia nos llama es a gloriarnos en nuestras debilidades, porque donde somos débiles es que podemos experimentar el respaldo poderoso de Dios. Si yo no reconozco mi debilidad, ¿en dónde va a operar el poder de Dios? Si yo soy todopoderoso, que es parte a veces de esta naturaleza nuestra, egocéntrica, y que pretende por sí misma ser suficiente, no le damos lugar a Dios porque nosotros todo lo podemos, todo lo sabemos, todo lo hacemos. Pero como en el caso de Sama, aunque soy único, pues tengo que enfrentarlo, y si muero, muero. Pero Dios no lo había abandonado, Dios estaba con él. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Nunca tema enfrentar a sus enemigos, nunca tema enfrentar sus adversidades, nunca tema enfrentar los reveses. Así usted se vea en desventaja, así se vea frágil, así no se vea suficiente o capaz para hacerlo, en el nombre de Jesús, hágalo. Y de eso se trata lo que vamos a decir. Porque de alguna forma la vida es eso, es enfrentar valientemente lo que ella nos va a traer, sabiendo y estando convencidos de que no estamos solos en ningún momento de nuestra vida. Y eso nos da la capacidad de valor, valentía para actuar. Decíamos entonces que en la Biblia Abraham, Moisés, pues obviamente Pablo, Pedro, tantos hombres que encontramos que en su debilidad se hicieron fuertes. Bueno, uno muy característico, típico es Josué, donde efectivamente la cosa, la actitud, la respuesta que Dios esperaba de él es que simplemente fuera valiente y se esforzara. Eso fue lo que le repitió Dios a Josué en el capítulo 1 4 veces. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso era todo lo que pedía. ¿Por qué? Porque obviamente Josué se enfrentaba con la apreciación del resto del pueblo de Israel a la muerte de Moisés. Recuerde que Moisés, el gran líder Moisés, después de 40 años de liderazgo a través del desierto, después de pasar muchas penurias, muchas necesidades, los pone a puerta de entrar a la tierra prometida. Todo el mundo esperaba que Dios permitiese que Moisés fuese quien introdujera a Israel a la tierra prometida. Un buen liderazgo, experimentado de 40 años, un hombre con 120 años de edad. O sea que había todo lo que se necesitaba para tener garantía de éxito. Pero Dios, en su soberanía y en su sabiduría, determinó que no era Moisés. Determinó que quien iba a tomar la dirección del pueblo para entrar era Josué. Y eso generó en el pueblo una gran incertidumbre. ¿Será Josué capaz de hacer al menos lo mismo que venía haciendo Moisés? La propuesta de ellos fue muy clara. Si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, nosotros te seguimos. Miren lo que le proponen. Si Dios se va a manifestar, si Dios va a respaldarte, como lo ha hecho con Moisés, nosotros te vamos a seguir. Si usted estuviese en el lugar de Josué, si usted estuviese en los zapatos de Josué, ¿cómo se sentiría? Obviamente, Josué está muy lejos de ser Moisés, porque Moisés solamente uno. Y uno muy grande.
Josué es un personaje que en las descripciones que se hace de él mientras el liderazgo de Moisés está vigente, es un hombre que era servidor de Moisés y estaba a la puerta del tabernáculo sirviendo siempre en lo que Moisés le mandara. Nunca se había visto como prototipo de un liderazgo pudiente. Pero allí está Josué lleno de miedos, temores, de aprensiones acerca del futuro. ¿Seré capaz? ¿Podré dirigir a este pueblo como lo hizo Moisés? Y entonces cuando Dios le dice, no temas, sé valiente. Tienes que esforzarte en la valentía. La gente veía a un joven, bueno, no tan joven porque ya Josué al menos tenía 60, 70 años, pero una persona inexperta, débil en eso. La gente lo está juzgando ahí, pero Dios está viendo lo que el interior del hombre tiene. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no mira lo que los ojos de los hombres pueden ver, sino Dios mira más allá, mira el interior. La gente puede tener una apreciación de usted, pero Dios sabe cuál es la correcta, porque Dios ve lo que hay dentro de usted. Hoy estamos hablando de cómo muchas veces el enemigo nos enfrenta y menosprecia. Habíamos dejado planteado que íbamos a hablar de cómo muchas veces el enemigo nos menosprecia y se lleva una sorpresa. En el caso de Sama, cuando los filisteos entran a la ciudad y ven que todo el mundo se ha ido y queda solamente un hombre defendiendo su propio campo, todos ellos, los filisteos, piensan que eso es pan comido. Pero no sabían que ese hombre que se veía débil, frágil, insuficiente, limitado, ese hombre era un hombre valiente y a los valientes Dios los respalda. Y se llevaron su palmo de narices. Los filisteos fueron los que en ese día encontraron su primera derrota después de 20 años de haber sido invasores en Israel. Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a ser valiente a pesar de que era débil. Recuerde, debilidad no es cobardía. El hecho de reconocer la limitación no quiere decir que uno sea cobarde. Al contrario, muchas veces el reconocer la debilidad nos hace suficientemente valientes para dar lugar y que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Teniendo eso en cuenta, pasemos a 1 Samuel 17. Usted lo tiene allí, 1 Samuel. Yo lo voy a leer, voy a usar en esta mañana la versión Dios habla hoy. Es una versión parafraseada porque quiero resaltar algunas cosas en esta forma de traducir ese pasaje de 1 Samuel 17. Usted siga la lectura, es un pasaje muy conocido, de manera que no nos vamos a explayar mucho en detalles, pero sí vamos a resaltar cosas importantes. En el capítulo 17, versículo 1 dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Esfedamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Aquí encontramos otra vez los mismos enemigos de Sama, los mismos filisteos años después, que nuevamente vuelven a incursionar. En esta oportunidad ya Israel se encuentra bajo la monarquía y ya hay un rey llamado Saúl, y ya hay una conformación de un ejército que puede dar confrontación. No es como en el caso de Sama, que eran campesinos que sembraban, cultivaban y todo lo que tenían para defenderse, de pronto sus azadones y sus palas. Aquí tenemos ya un ejército bajo la dirección de Saúl, y cuando los filisteos toman la iniciativa de invadir, ellos igualmente se preparan para defender. Entonces encontramos la experiencia normal de vida. Muchas amenazas y preparados para defendernos. Nos han enseñado, y una de las cosas que constantemente estamos revisando, cuáles son las posibles amenazas y cómo nos preparamos para enfrentar y convertir esas amenazas en oportunidades de éxito. Muy bien, esto están haciendo. Se están enfrentando dos ejércitos y tenemos opción de obviamente uno de ellos salir victorioso. Esperamos que fuera Israel, porque no están solos, Dios está con ellos. Es una ventaja que no tienen los filisteos. Y esa es una ventaja que tiene usted en la vida. Usted vive la vida como cualquier persona. Todas las personas nos levantamos y cada día que salimos de nuestra casa es a batallar por el diario sustento, por el proyecto de vida, por los planes y propósitos que tenemos. Todos los días salimos a hacer lo mismo. La ventaja de quienes creemos en el Señor es que no lo hacemos solos.
Y eso debía asegurarnos de alguna manera que efectivamente mucho más allá de lo que humanamente podríamos hacer, se puede dar. Para el que cree, todo le es posible. Entonces en esa medida nos enfrentamos. Bueno, el problema en esta oportunidad está en el versículo 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura, y aquí miren las medidas traducidas en conocidas, medidas conocidas, dice, su estatura era de casi 3 metros. Su versión, ¿cómo dice? Bueno, a veces nosotros decimos, ¿y cuánto es un codo? Eso dependiendo del brazo del que lo ponga. Pero para traducirlo en medidas que nosotros conocemos, decimos, este hombre tenía casi 3 metros. Entonces, empiece usted a visualizar un hombre de casi 3 metros, y no me venga con el cuento de que, bueno, es que la Biblia a veces, no, la Biblia no. En arqueología se han encontrado restos humanos de personas que alcanzaban esa estatura. O sea que sí es posible que hayan existido. Y si la Biblia lo dice, ¿para qué tenía que exagerarnos diciendo que medía tanto un hombre al cual tenía que enfrentar Israel? No, no tiene necesidad de engañarnos. Es real, es cierto, es un hombre muy alto, 3 metros, imagínense. ¿Usted cuánto mide? Unos 50, 60, 70, 80. De ahí para abajo pues está en proceso de crecimiento, tenga fe, alguna cosa puede suceder. Pero de ahí para arriba, usted máximo llegará, y por el promedio que tenemos, a 1,90. Y estamos hablando de 3 metros. O sea que si usted tiene que mirar a esta persona, tiene que mirarla levantando su cara. 3 metros. Luego agrega diciendo que este hombre en el versículo 5 llevaba un casco de bronce y su coraza pesaba 55 kilos. Solamente la coraza, lo que cubría sus partes más vulnerables, pesaban 55 kilos. Nosotros los varones somos más tarados en eso. Las mujeres más o menos tienen cálculo de cuántos son 55 kilos. Nosotros, 55 kilos, ¿qué es? Bueno, coja 1 kilo de sal y multiplíquelo por 25 más o menos, y ya más o menos usted calcula. Y póngase a pensar, si usted tuviera que llevar 25 kilos, ¿qué representa eso? Bueno, como es un hombre que es el doble casi de cualquiera de nosotros, pues obviamente uno podría decir, ya con razón, un hombre de esa estatura, para cubrir su parte vulnerable, obviamente tiene que tener una coraza que pesaba eso. Luego dice que tenía también las polainas que le protegían las piernas, dice el versículo 6, y la jabalina que llevaba al hombro. Esa jabalina tenía un asta que podía ser como un rodillo de telar. Pues obviamente hoy nosotros ya, la industrialización ha desaparecido los telares, pero aún parte de algunas de nuestras culturas ancestrales mantienen todo que los telares para hacer sus tejidos. Y si usted calcula y va y mira un telar podía estar midiendo entre 1,5 metros, 2 metros. Y eso es más o menos lo que tiene el asta de la lanza de este hombre. Claro, un hombre de 3 metros no va a salir con 20 centímetros de lanza. Tiene que ser proporcional a la estatura. Así que solamente el asta de la lanza podía medir lo que cualquiera de nosotros y superarnos. Entonces vaya imaginándose lo que está sucediendo. Y fuera de eso, no solamente el asta, sino que dice que tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. O sea, todo esto lo confronta uno con una realidad que nos supera. Y si nos enfrentamos, nos colocamos de frente a este hombre, nos vemos en desventaja. Si de alguna manera pudiésemos hablar de fuerte y débil, él sería el fuerte, nosotros seríamos los débiles. Además de esto, al final dice que delante de él marchaba su escudero, o sea, el que le cargaba la lonchera, porque pues, ¿qué más necesitaba ese hombre? Fuera de eso, tenía alguien que le asesoraba, le ayudaba para pasar armas si eso era necesario hacer. Pero solamente la imagen, la presencia, el poderío que este hombre mostraba era suficiente. Entonces estamos enfrentándonos a alguien que es mucho más fuerte y nos coloca a nosotros en posición de debilidad. Cuando uno así se siente, pues obviamente es normal que uno reaccione. En el versículo 8 dice que este hombre Goliat iba al frente hacia los soldados israelitas y los desafiaba.
pues una persona en esas condiciones, lo que normalmente hace es desafiar. Yo siempre recuerdo a uno de los jefes de mi esposa cuando ella trabajaba en el banco, en esa época ganadero. Uno de sus jefes decía: no te metas nunca en una batalla que no estés segura que vayas a ganar. Evalúa bien si puedes ganar. Eso mismo dijo Jesús. No es que fuera tan sabio el jefe de mi esposa. Jesús dijo: cuando vayas a una batalla, calcula si tienes lo suficiente para poder dar una pelea, y que si tienes lo suficiente para poder ganarla. Si no, más bien ve y haz un pacto de paz. ¿Recuerda que así dijo? Claro, es que es normal. Cuando uno se ve en desventaja, cuando mi oponente es mucho mayor, yo no me pongo a confrontar porque sé que llevo la de perder. Ahí entraría en un proceso de negociación. Y normalmente eso hacían los grandes ejércitos. Llegaban con tanto poderío, con tanta capacidad, que normalmente las ciudades que eran invadidas, al considerar su opción de debilidad, entonces mejor entregaban su ciudad, entregaban los tributos que pedían, y asimismo reconocían que no podían enfrentar al enemigo. Por eso ellos desafiaban. Y eso sucede con muchas personas que no son de 3 metros, ni son tan fuertes como Goliat, pero que se creen más de lo que realmente son. Hay personas prepotentes, altivas, que creen que con lo poco que han logrado en la vida ya tienen todo lo que necesitan, y a veces actúan desafiantemente, pero desafortunadamente no son conscientes de que igual son débiles y tienen fragilidad. Usted ya conoce el final de esta historia, y usted sabe que a pesar de todo lo que digamos de Goliat en fortaleza, tenía vulnerabilidad. No hay persona en esta vida que pueda decir que solo, con todo lo que tiene, está más que seguro. No hay ni una sola persona. Siempre hay vulnerabilidad en el ser humano, y tarde o temprano esa vulnerabilidad se vuelve en contra de la confianza propia que desarrollamos en nosotros. Por eso es mejor reconocer la debilidad. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? De buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque donde soy débil, entonces experimento el respaldo fuerte, poderoso de Dios en mi vida. Así que no tengo problema en reconocer mi debilidad. Ser débil no significa ser cobarde. Muy bien, entonces este paladín se levantaba, desafiaba, y decía él en el versículo, estoy en el versículo 8, ¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Y que si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos, dice el versículo siguiente. Su desafío era un desafío, digámoslo, muy racional. ¿Para qué ponernos en una confrontación para muchas vidas morir, mucho daño hacer? ¿Por qué no lo resolvemos rápidamente? ¿Cómo lo resolvemos rápidamente? Escojan ustedes, obviamente, su mejor paladín, su mejor guerrero, el más valiente de los que ustedes tienen, y que se enfrente conmigo. Y estamos en la disposición de una pelea cuerpo a cuerpo, y el que gane determina la suerte de su nación. Si gana, pues los demás serán servidores. Si pierde, pues se convertirán en siervos. Pero no nos compliquemos en confrontaciones grandes. Piénsenlo bien. Y me imagino que Israel, pues obviamente, viendo a ese paladín tan grande, dijeron: bueno, sí, busquemos a alguien que enfrente a este gigante. El versículo 10 dice: dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? Si usted mira allí en el versículo siguiente, dice que eso lo estuvo haciendo en el versículo 11, y cuando lo estuvo haciendo se consternaron mucho y tuvieron miedo. En el versículo 16 dice que el filisteo salía cada mañana y cada tarde durante 40 días. Claro, que busquemos un hombre valiente que lo enfrente. Y buscaron, y buscaron, y buscaron. Era un ejército, se supone que todos los que hay ahí son valientes. Y es el ejército de Israel, así es que se supone que tiene una ayuda adicional, pero no se ven valientes. Bueno, es que se necesitan 4 cosas para enfrentar a Goliat. A un gigante de ese tamaño, con unas capacidades como las que tiene, se necesitan 4 cosas para que uno lo pueda enfrentar. Se necesita que uno sea ciego, sordo, tarado y bruto. ¿O no? Un gigante de esos, para uno enfrentarlo necesita que uno sea ciego para no verlo, sordo para no oírlo, tarado para no saber lo que le espera, y fuera eso loco, bruto. Nadie se enfrentaba, nadie lo hacía.
Todo el mundo, por el contrario, dice, se llenaron de gran temor. Y si usted mira más adelante en el versículo 24, cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Cada vez que lo veían, cuando el hombre se levantaba y empezaba a hablar, me imagino que de ese tamaño de amplificación incorporada debía tener, su voz debía retumbar, y cada vez que lo hacía, todos los demás se echaban para atrás, porque ¿quién podrá enfrentar a Goliat? Y eso es lo que muchas veces en la vida sucede. Las adversidades, los problemas hablan tan fuerte. A veces las personas mismas hablan tan fuerte que nos asustan y nos hacen retroceder, huir, escondernos. Y perdónenme que se lo diga, muchas veces nosotros decimos, los cristianos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los cristianos somos más que vencedores. Con Cristo, ¿quién contra nosotros? Eso lo decimos aquí en la iglesia, pero salga y enfrente su problema familiar, su problema económico, su problema de salud, enfréntelo. ¿Y cómo sale? Sale huyendo, despavorido. Somos más o menos como esto que usted va a apreciar y va a observar. Creo que se te apagó aquí, ¿o no? ¡Muerto de hambre! ¡Escacharrao! ¡Piojo! ¡Cuerpo escombro! ¡Que no tienes ni media hostia! ¡Eso! ¡Sardina! ¡Ven aquí si tienes huevos! ¡Ven para acá, piojo! ¡Tus muertos, desgraciado! ¡Cuidado! ¡Corre, quita, quita! ¡No te muevas, igual no nos ve! Veámoslo otra vez, porque es que a veces necesitamos ¡muerto de ver hambre! en acción. ¡Escacharrao! ¡Piojo! ¡Cuerpo escombro! ¡Que no tienes ni media hostia! ¡Eso! ¡Sardina! ¡Ven aquí si tienes huevos! ¡Ven para acá, piojo! ¡Tus muertos, desgraciado! ¡Cuidado! ¡Corre, quita, quita! ¡No te muevas, igual no nos ve! A veces somos así en la vida. Mucho decimos y cuando llega el momento el gatico nos saca corriendo. Y la verdad es que ese era Israel. Un Israel que se jactaba de que Dios el Todopoderoso estaba con ellos, y cuando ya salía un gatico a medio hacerles amenaza, inmediatamente huían despavoridos. Muy bien, en el versículo 12 dice: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. Entonces aquí como que se hace un espacio dentro de todo el desarrollo de esa confrontación de 40 días que ya lleva, sin que nadie tome la iniciativa de enfrentar, y todos los días ese gigantón saliendo a amedrentar, y nadie, pero un día, y nos presenta a un personaje que, bueno, usted bien conoce, David, hijo de Isaí, un efrateo de Belén. ¿Sabe de quién está hablando? Exactamente las mismas condiciones de Sama, un campesino. En este caso, así como Sama se dedicó a la agricultura, un campo de lentejas, en este caso es un campesino que se dedicaba a las ovejas. Isaí no es un hombre sobresaliente en Israel. Isaí no es un hombre grande en Israel. Es un campesino y que tiene 8 hijos, 3 de los cuales sí son valientes. 3 de los cuales, dice la Biblia, estaban en el ejército de Saúl. 3 de esos valientes habían escuchado durante 40 días a Goliat diciendo: tráigame a alguien que se enfrente conmigo. Y esos 3 hermanos de David lo habían escuchado durante 40 días y no habían hecho nada. David era el octavo de esos hermanos hijos de Isaí, octavo, menor. Y como hijo menor, dice en el versículo 14, hijo menor, en el 15 salía a cuidar las ovejas de su padre. Si vamos entonces, a Isaí no es un hombre prominente, es un campesino común y corriente. Tiene 8 hijos, 3 de ellos sobresalientes que están como valientes en el ejército de Saúl. Y los otros 5 restantes, el menor de ellos es un pastor de ovejas. Así que si usted hace la cadena y si usted hila fino, usted encuentra que si hablamos de debilidad, tenemos en Isaí, en su familia y mucho más en el último de sus hijos, la característica de un hombre débil. No lo digamos porque fuera poco musculoso, ¿no? Seguramente David tenía su apariencia, su buena figura, pero ¿sabe qué? Si lo vemos en proporción con los otros que están allí, David está en desventaja. David es el más pequeño, David es el más joven, David no es un hombre de guerra todavía. David, entonces estamos hablando del débil, estamos hablando de aquel que de alguna forma está en desventaja con respecto a los otros. Si los que están en la guerra no se atreven a enfrentar a Goliat, mucho menos esperaríamos que lo hiciera un David. Pero ahí está, y nos introducen a David definiéndolo, describiéndolo.
Porque es importante, ya que han descrito igualmente a Goliat. A Goliat lo describieron, la estatura, lo que lleva puesto, las armas que él utiliza, lo describieron. Lo que no nos definieron es qué había dentro de él. Aquí nos están hablando de un joven e igualmente nos lo están describiendo. Todavía no nos han dicho qué hay dentro de él. En el versículo 17 de esta versión dice, un día, así comienza este versículo, y a mí siempre me gusta observar las palabras porque no están colocadas de forma arbitraria, es intencional. Un día, y hace 8 días decíamos, tiene que haber un día en que uno deje de ser cobarde y se vuelva guapo. Porque el día que el cobarde se vuelve guapo, el otro sale corriendo. ¿O no? El pobre gatico lo vemos amedrentado, los 2 perros. Pero el día que él se desafía a sí mismo, el día que él se cree que puede enfrentarlo, los que van a salir corriendo son otros. Un día tiene que tomar uno la decisión de dejar de ser lo que ha sido para convertirse en lo que debe ser. Un día. Ahora, ¿cuándo es ese día? Para uno llega más temprano, para otro llega tarde, para otro nunca alcanza a llegar. Pero usted y yo tenemos la opción, cuando nos confrontamos con lo que Dios nos dice, de tomar esas decisiones. Un día, versículo 20, si usted me ayuda, llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Aquí estamos hablando de una reunión de domingo. Usted me dirá, ¿pero por qué? Vea, 40 días, ¿cuántos fines de semana tienen 40 días? Al menos 4 o 5 fines de semana. O sea, piensa en un mes larguito. Y Goliat todos los días, de 40 días, se levantaba por la mañana y después de un buen desayuno salía a decir, bueno, ya lo escogieron, ya encontraron quién, y todos los israelitas se echen para atrás otra vez. Y volvía por la tarde el Goliat diciendo, ya lo encontraron, 40 días. Bueno, vayamos a los sábados, día de reposo de los judíos. ¿Qué hacían los sábados el día de reposo? Lo mismo. Oían que Goliat, como él no recordaba ni tenía en cuenta el día de reposo, él se levantaba igual y ellos allí en el día de reposo se reunían en comunidad a orarle al Dios de los cielos, a proclamar que Él es grande, poderoso, grandísimo, inmenso, que todo es posible para Él. Pero cuando ya oían la voz de Goliat se les olvidaba. El cristianismo muchas veces lo ven así. Gente que se reúnen en iglesia, que cantan duro, que hacen bulla como ninguno, pero que cuando salen de la iglesia no se escuchan más durante la semana. No se oye más de ellos. No se sabe más de ellos. Es un ritual. Mire, cuando David llega al campamento ese día que David, Dios lo mueve para ir, cuando llega al campamento encuentra el ritual de todos los benditos días. ¿Qué hacían todos los judíos? Desayunaban igual que Goliat. Y entonces decían, bueno, vamos a salir, todo el mundo, un grito de batalla. ¿Recuerdan las películas cuando nos muestran que los ejércitos se movilizan a enfrentar a sus enemigos? Normalmente es un grito atronador. Bueno, trataban de, generar pánico o miedo en su enemigo. Y entonces daban un grito, y estos daban un grito inmenso, y cuando llegaban y oían a Goliat, se callaban. ¿De qué nos sirve cantar duro? ¿De qué nos sirve orar tan piadosamente? ¿De qué nos sirve quebrantarnos muchas veces si cuando oímos el mundo y sus desafíos, inmediatamente nos callamos y otra vez para atrás como el perrito? Ese es un ritual que no genera cambios, transformaciones. 40 días podían ser 40 años, 120 años, y nunca la cosa sería diferente. Y así puede pasar. Mucha gente cristiana de muchos años, su vida sigue siendo igual, la misma. Cantan muy bonito el fin de semana, son piadosos el fin de semana, pero cuando vuelven al mundo, siguen siendo los mismos pusilánimes, cobardes, inactivos de siempre. No son ustedes, son los de afuera. ¿O no? Esa es la realidad. Somos ritualistas. Y David llegó y los encontró. Me imagino a David observándolos. Uy, estos van a la batalla, van corriendo. Y cuando los veía, todos frenaban en seco y se devolvían atemorizados porque vieron a Goliat nuevamente. Bueno, en el versículo 26, esta versión dice de David: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Cuál es la pregunta
por lo menos en esta versión que Dios nos permite plantearnos. ¿Quién se cree? Oiga bien lo que voy a decir. ¿Quién se cree? Porque no está diciendo, ¿y quién es Goliat? ¿Y cómo es Goliat? ¿Y qué armas tiene Goliat? Sino, ¿quién se cree Goliat? Pongámoslo desde allá para acá. ¿Quién se cree estos judíos que vienen a enfrentar a Goliat? Entonces empezamos. Describamos a los judíos en desventaja. 3 metros contra promedio unos 50, 80, 2 metros máximo, desventaja. Un pueblo que efectivamente se da cuenta que los filisteos son una potencia contra ellos y que de pronto enfrentarlos como lo proponen no lo van a lograr, entonces mejor no intentarlo. El problema no es quiénes son, sino qué se creen. ¿Sabe qué? Ellos no se creen capaces. Ellos se ven débiles y se ven cobardes a sí mismos. No son capaces, entonces siempre paso atrás, paso atrás, paso atrás, paso atrás. Usted muchas veces se ha creído esa mentira. ¿Sabe por qué? Porque normalmente esa es una de las mentiras que más se acentúan en nuestras vidas. Tú no eres capaz. A ti siempre las cosas te quedan grandes. Tú nunca sacas nada adelante. Este desafío es mucho mayor de tu capacidad. Y empieza esa tarea de hacernos creer lo que no es real. Claro, nosotros sí, venimos a la iglesia y decimos, con Cristo todo lo puedo. Con Cristo más que vencedor. En Cristo poderosos para tomar ejércitos. Para saltar muros cantamos. Eso cantamos, eso decimos. Esa es la apariencia, pero la verdad, lo que creemos no es eso. Por eso David lo que pregunta es, ¿y este quién se cree? Porque él se cree que no tiene quien le enfrente. Él se cree que es el omnipotente, el que jamás va a encontrar la derrota. Él se cree, ¿quién se cree él? Y la pregunta es, ¿y quién se cree David? ¿Quién se cree David? Veamos qué pensaban de David algunos de los que estaban cerca de él. En el versículo 32, cuando le dicen a Saúl que David está dispuesto a enfrentarlo, dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa del filisteo, expresó David. Yo mismo iré a pelear contra él. Y en el versículo siguiente, Saúl dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Saúl, el rey, que cuando encuentra a un valiente, débil, joven, inexperto, insuficiente, cuando encuentra a ese hombre débil a su apreciación, ¿qué le dice? ¿Cómo lo vas a enfrentar tú? Tú no eres capaz, él es un hombre gigante y experto en guerra. Tú no lo vas a poder vencer. Imagínese, el rey, si ese es el rey, ¿qué esperamos de ahí para abajo? A veces ha sido su papá. A veces ese rey ha sido un profesor para usted influyente. Usted sí es muy tarado, hermano. Yo le recomiendo que dedíquese a otra cosa porque usted para esto no sirve. Y usted oyó esas palabras. El problema es que usted se creyó esas palabras. Y usted empezó a repetir esas palabras y a decir, ese soy yo. ¿Qué tal David diciendo, verdad que sí, no? Yo es que aquí diciendo que voy a enfrentar a un gigantón cuando nunca he venido ni a una guerra. No, mejor yo me devuelvo a lo que estaba haciendo, cuidar ovejas. Pero el problema es que David no se creía lo que le decían los demás, él se creía lo que él sabía que era. Y ahí se lo empieza a describir a Saúl, por eso digo que no puedo dedicarme a ver todos los versículos, porque pues nos tomaría más tiempo, pero David empieza a expresarle todo lo que él piensa. Yo cuando tenía mi trabajo y le tenía que matar un león o un oso por defender mis ovejas, no tengo problema para hacerlo. Él sabía quién era, pero los enemigos tratan de hacerle creer que es menos de lo que realmente es. Eso se llama menospreciar. Y su enemigo, una de las cosas que quiere es que usted se menosprecie. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no estoy preparado para eso, eso me queda muy grande. Y créame que cualquier cosa que Dios tenga para usted siempre superará su propia capacidad. Porque siempre va a haber lugar para que Dios intervenga a su favor. Si usted fuera capaz, pues hágalo usted. Pero cuando Dios nos comisiona cosas, siempre las cosas que Dios nos va a dar, va a desarrollar aún más nuestra capacidad.
Tenemos que poner en el asadón toda la carne. Tenemos que poner en el asador toda la carne. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero aún eso es insuficiente, porque vamos a ver cómo Dios opera a través de nosotros. Y eso es lo que creía David. Saúl no se lo creía. Bueno, Saúl no era el único. Miren en el versículo 42, cuando ya llega frente a Goliat, le echó una mirada a David, dice esta versión. Goliat mira a David y al darse cuenta de que apenas es un muchacho trigueño, buen mozo, lo ve con menosprecio. Imagínense, lo vio, lo escaneó, como hace uno muchas veces, ¿no? Usted a veces se ha llevado su palmo de narices porque usted ve una persona y dice, este no tiene pinta de nada, a este yo me lo llevo. Y cuando el otro empieza a esbozar, a mostrar sus cualidades, capacidades, usted se va sintiendo el menor, porque usted menospreció. Eso le pasa a los grandes equipos con los pequeños equipos, ¿o no? Pregúntele a Millonarios. Todos los que le dan en la cabeza son los equipos que van de últimos en la tabla, porque siempre salimos diciendo, esos son los últimos, tranquilo, no me preocupe. Menospreciamos. El problema es que a veces ellos no se creen en menosprecio que nosotros planteamos. Goliat lo vio y dijo, este es un pequeño muchacho, apenas. ¿Soy yo acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? ¿Y acaso un perro que vengas para maldecirme? Yo soy el que te maldigo en nombre de mis dioses. Ven acá y te voy a echar la carne tuya a las aves del cielo y a las fieras del campo, le dijo Goliat. Goliat no solamente lo menospreció, pues obviamente así actúan los sobrados y prepotentes. Venga acá y yo doy cuenta de usted. Acérquese y verá lo que le pasa. Y yo creo que humanamente hablando, un hombre de 3 metros, un joven que podría estar en unos 70, un hombre de capacidad y corpulencia, coge a un muchacho de estos y lo levanta. Por eso le dice, venga, acérquese, venga conmigo. A veces los problemas le desafían a usted, venga, a ver, atrévase, acérquese, no le dé miedo. Mire, yo estoy viviendo en la iglesia un momento especial de transformación y me asusta lo que se está viendo, porque se están abriendo puertas que mucho tiempo atrás deseábamos haber visto. Puertas que nunca antes habíamos visto que se habían abierto, se están abriendo. No más desde el punto de vista relacional con nuestros vecinos, hay unas puertas inmensas que se están abriendo. Ya no están escuchando, ya no están poniendo cuidado. Después de 20 y pico de años, es un momento especial. Todo esto que usted ve, un equipo de gente que está dispuesta a irse, a trabajar como Dios nos manda hacerlo en el mundo, no aquí en la iglesia, allá afuera, porque allá es donde está la necesidad. Créame que estamos viviendo un tiempo, desafío de Guatavita, les contaba. ¿Usted cree que eso es para tenerlo ahí y decir tenemos un lote? Si eso no se pone a producir, lo que nos genera más problema. Estamos viviendo un momento de desafío en el que nos sentimos, bueno, me siento en desventaja. No soy capaz. Y por eso estamos acudiendo ¿y dónde está nuestra capacidad? Uno viene del Señor y viene a través de un cuerpo que está asumiendo. Usted ve 60 personas que van a estar esta semana haciendo el trabajo que una sola jamás podría hacer. Y no son solo 60, pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser 500. Esos 500 van a hacer cosas que nadie solo podría hacer. Ahí es donde está la capacidad. Pero vivimos menospreciándonos, no, nosotros no podemos, no, yo. ¿Y sabe por qué? Porque es que no quiero abandonar mi comodidad, no quiero abandonar mi estado de confort. Claro, es que si me toca irme a Guatavita, como ya me propuso uno de los que quiere trabajar allí, que ya lo tenemos en vista para enfrentar ese desafío, me dijo, tenemos que irnos a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿de qué estás hablando? Claro, porque es que hay que salir temprano. Si queremos hacer eso que Dios nos plantea, tenemos que empezar a hacer ajustes y cambios. Y lo más difícil para nosotros es aceptar el reto para hacer cambios. Nos resistimos a ellos. David está cambiando su oficio de ovejas por un oficio mucho mayor, que normalmente los que están alrededor lo menosprecian. David le contesta, versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado.
hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Sí ve? David no se queda diciendo, uy, es que usted está 3 metros, usted tiene una jabalina de 2, uy, usted tiene, no, dijo, usted viene a mí con todo eso. Yo no tengo todo eso, pero yo vengo a usted en el nombre del Dios Todopoderoso de los ejércitos. Y hoy usted caerá delante de mí y cortaré su cabeza. Le dijo cómo le iba a matar. Él se lo está describiendo. Aquí no estamos hablando post acción, estamos hablando previo a la acción. Le está diciendo todo lo que va a suceder. Y efectivamente, no fue la piedra la que mató a Goliat. Todo el mundo dice, David mató a Goliat de un pedradón. No. De un pedradón lo dejó tonto. Porque me imagino, un hombre de 3 metros, la cabeza tenía que ser muy grande. Así que el pedradón que le metió, que se lo metió donde tenía que colocarlo, en la frente. Recuerde que lleva casco, lleva una cota encima, lleva el calzado en sus piernas. Es invulnerable, menos en dónde. Aquí en su frente. Ahí le colocó el pedradón. Y cuando cae, David se acerca, joven, 17 años, no muy fuerte, y tiene que coger la espada de Goliat, porque si la lanza medía 2 metros, pesaba 50 y pico, la espada no era menos. Yo imagino a David cogiendo la espada de Goliat con las 2 manos, levantándola y simplemente dejándola caer. Y con su propia espada es que David mató a Goliat, con la propia espada de Goliat. Miren, a veces nosotros decimos, pero ¿yo con qué? Nos revisamos los bolsillos y ¿yo con qué? Tranquilo. A veces el enemigo es el que tiene los recursos para hacer lo que tenemos que hacer. Hay unos que lo han descubierto. ¿Se ha visto que trabajan con la plata de otros? Ellos lo descubrieron hace rato. Y nosotros siempre, pero yo cómo, yo con qué, yo, tranquilo. Ahí están los recursos. Aún los tiene su propio enemigo. Y úselos contra él mismo. David lo hizo. Y dice que guardó la espada. Entregó todo lo demás y lo único que guardó de Goliat fue la espada. Y la espada fue la que David luego usó. Claro, David le quedó gustando. Una espada que mata a un gigante de 3 metros, esa sirve para cualquier cosa. Entonces, él después fue ejercitándose y esa fue la espada que David usó. Esa espada que le quitó a su propio enemigo, el enemigo que decía que lo iba a matar con ella, se convirtió esa espada en su mejor arma de proyección en el futuro. Nosotros nos atemorizamos ante los desafíos y salimos corriendo y resulta que esos son nuestras mejores oportunidades y van a ser nuestros mejores recursos. No se deje menospreciar del enemigo. Usted tiene que saber quién es usted. Y si usted se cree a usted mismo lo que Dios dice de usted, porque lo que David le preguntó a Goliat, ahora Goliat se lo preguntaba, ¿y este quién se cree? Pues mire todo lo que se cree. El débil no significa cobarde. Este es un débil, pero valiente. Y la Biblia está buscando es hombres débiles que se reconocen a sí mismos débiles, pero se creen a sí mismos valientes. Usted y yo somos eso. Bueno, si alguien es la excepción, perdóneme. La mayoría de nosotros somos débiles, pero en el interior queremos desarrollar valentía. Josué, cuando le dijeron, Josué, yo creo que usted no va a dar la talla, porque es que Moisés, pero Josué, le damos un chance. Si Dios lo respalda a usted como respaldó a Moisés, cuente con nuestro respaldo. ¿Qué le contestó Dios a Josué? ¿Se ponen a pensar ustedes? Si el pueblo le dice a Josué, Josué, si usted es tan fuerte y Dios lo respalda tanto como Moisés, cuente con nosotros. Josué dijo, no, esto me la pusieron muy alta. ¿Sabe qué le respondió Dios a Josué? Si usted quiere, tome nota de ese versículo, después léalo y ojalá memorícelo. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Yo imagino que Josué en el capítulo 1, versículo 5,
ay, qué reto tan tenaz, no, yo no creo, Dios, yo creo que debes escoger a alguien más, hay gente más fuerte, más poderosa. Y Dios le dice, cállate y escúchame, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Eso era todo lo que él necesitaba escuchar. Y se la creyó. Siendo un joven, todavía comparado con Moisés, siendo inexperto obviamente, pero creyó lo que Dios le había dicho. Y actuó conforme Dios le dijo. ¿Y qué vemos en Josué? El hombre que entregó la tierra prometida a Israel. Conquistaron, y había naciones y pueblos, y confrontaron, y guerrearon, y ganaron. Porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ser débil no es cobardía. Reconocerse débil no es una limitación. Es la mejor oportunidad que tenemos. Porque cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. Cuando reconocemos la limitación, entonces es que vemos el poder de Dios operando. Y eso solamente lo asumen los valientes. El desafío para nosotros, como lo hizo Sama hace 8 días, actuar valientemente. Si muero, muero, pero muero defendiendo lo mío. Aquí lo dijo David también en sus palabras. Si este gigantón viene y me puede matar, que me mate, pero al menos yo no dejaré que siga desafiando a Israel y al Dios de Israel como lo está haciendo y nadie haga nada. Yo voy a sacar la cara por mi Dios. Y ahí está. Esa es la experiencia de lo que Dios quiere con nosotros como cristianos. Veamos una imagen para llevárnosla hoy. Y si me apagas la luz para que se vea mejor. Así somos cuando vamos a la oración. Imagen superior. Así somos cuando volvemos de la oración. ¿O no? Esa es nuestra realidad. Uno va a la oración diciendo, Señor, no, esto es muy tenaz, esto nos quedó grande, Señor, esto. Pero cuando uno empieza a hablar con el Señor y el Señor empieza a hablar con uno, el Señor va cambiando lo que creemos de nosotros mismos. Y nos va llevando a pensar que cuando regresamos con Él, no hay nada que nos pueda hacer frente. Así lo dice Josué. Nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero necesitamos esa transformación. Y esa se da en la presencia de Dios. Dios toma a los débiles y los hace fuertes. Dios toma lo que no es y lo convierte en lo que es. Ahí es donde opera una transformación en la presencia de Dios. Así que le invito, le desafío a que oremos juntos, porque esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, unos por otros, para que Dios nos convierta en hombres débiles pero valientes. Que nunca se vea la debilidad como sinónimo de cobardía. Somos débiles, pero en Cristo Jesús valientes, asumimos, vamos, tomamos, poseemos lo que Dios nos ha entregado. Con esa imagen en su mente, oremos al Señor. Demos gracias a Dios por todo lo que está haciendo y les invito a que estén abiertos a todo lo que Dios está empezando a mostrarnos. Yo he estado hablando en la vigilia, dijimos, hemos comenzado otra etapa en la iglesia. La iglesia, como cualquiera que tiene vida, sufre procesos de cambio, transformación y crecimiento. Es lo normal, es lo natural. Cuando hay vida hay crecimiento y eso implica transformación y cambio. Y estamos viviendo procesos de cambio y transformación. Obviamente, cada nuevo nivel al que Dios nos lleva siempre demanda de nosotros, exige de nosotros la respuesta adecuada. Porque muchas veces Dios lo cree, pero nosotros no lo creemos. Muchas veces oímos lo que dice nuestro adversario, enemigo, lo que dice nuestro problema, lo que dice el reto, el desafío, la meta. Viéndonos a nosotros nos dice, ustedes no son capaces, ustedes no van a poder, ustedes jamás lo van a lograr, ustedes no podrán transformar, cambiar. Y entonces empezamos a creernos lo que no debemos creer. Empezamos a olvidarnos de lo que Dios ha dicho de nosotros. Y Dios dice todo lo contrario. Todo lo puedes porque yo te fortalezco. Nadie te puede hacer frente porque yo estoy contigo.
Así que en esa visión, nosotros en este tiempo estamos enfrentando los desafíos, los retos nuevos. Lo estamos enfrentando pensando en que seguimos siendo débiles. Aquí no está una iglesia de hombres fuertes, mujeres fuertes. Estamos hablando de personas que reconocemos que tenemos habilidad, capacidad, talento, pero no somos suficientes. Que por mucho que sepamos o hagamos, siempre seremos débiles. Y que necesitamos que en esa debilidad opere el poder de Dios. Porque así nos está prometido. Así Dios lo dijo a través de Pablo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque donde soy débil es que me hago fuerte. En el nombre de Jesús, Dios le está llamando a grandes cosas. No siga siendo como Israel, que con ritual de fin de semana pueden pasar 40 días, pero igual 40 años. Y no sucede nada diferente. Porque simplemente venimos, cantamos, oramos, escuchamos, nos vamos y volvemos a lo mismo. Un día tiene que llegar un hombre común y corriente que se pregunta: ¿y quién se cree que es? ¿Quién se cree que es este problema, esta enfermedad, esta necesidad? ¿Quién se cree este Goliat que es? ¿Quién se cree? No se da cuenta que está desafiando no a Israel, sino al Dios de Israel. ¿Quién se cree? Y por haberlo hecho, hoy caerá delante de mí, y su cabeza no terminará en su cuerpo hoy. Y así fue. Un hombre que le creyó a Dios y creía lo que Dios podía hacer a través de hombres débiles, humanamente hablando. Nunca vaya a caer en el error de considerarse suficiente, prepotente, capaz, todopoderoso. Nunca caiga en ese error, porque el día que usted caiga en ese error, como Goliat, estará pronto a caer en derrota. Haga lo contrario. David sabe que todavía le queda grande la armadura, todavía le quedan grandes las armas de guerra, pero va es en el nombre del Dios Todopoderoso de Israel. Y ese nombre es suficiente. La Biblia dice: ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que si es en el nombre de Jesús, si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra? Pero eso tiene que aceptarlo uno en el corazón, no en la mente, sino bajarlo al corazón y decir: hoy nunca más volverá a ser igual. Hace 8 días lo dijimos, pero esto hay que hacerlo todos los días, porque es tan fácil que de una semana a otra vez volvamos a los esquemas anteriores, a los pensamientos anteriores, a las creencias anteriores. Tenemos que seguir afirmando: hoy defenderé mi campo y no lo tomarán. Hoy asumo que aunque me vean débil y me menosprecien, sé que Dios está conmigo y nadie me hará frente. Le creeré a Dios más que lo que digan de mí, más de lo que aprecien de mí otros. Le creeré a Dios lo que Él dice de mí y conforme a eso actuaré. Y seguramente grandes cosas de Dios empezarán a suceder en y a través de nosotros. Dígaselo con todo su corazón al Señor. Expréselo con convicción. Y si no la tiene, dígale: Señor, yo quiero estar convencido de lo que me dices. Yo ya lo leí, yo lo acepto en mi mente, pero me cuesta trabajo estar convencido, actuar por convicción. Pero yo quiero hacerlo, ayúdame a estar convencido de que efectivamente tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús.